Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. ¿Qué tal, amigos, amigas, público en general? Bienvenidos a la toma 2 de nuestra Tónica Replicante, este espacio en el que con periodicidad semanal vamos a repasar las características de básicamente 3 cuestiones. Una película clásica, en esta oportunidad con El Halcón Maltés, una película en cartelera reciente, la española Cinco Lobitos, y también repasaremos, o nos recomendará en este caso, nuestro amigo Beto Zúñiga, una serie que no tiene por qué ser extraordinariamente conocida, ni famosa, ni tampoco muy actual. Esas van a ser un poco las líneas maestras de la Tónica Replicante, aunque puede que introduzcamos novedades a lo largo de nuestra primera temporada de radiodifusión intercontinental, supermundial, por las redes. Beto Zúñiga, ¿cómo estás, querido? Estoy muy contento porque en nuestro primer episodio ha tenido más de 200 personas en la primera edición. ¡Wow! Muchas gracias, de verdad, de corazón. Pues es un momento para estar agradecido y contentos, ¿no? Agradecidos y contentos por ello. Ya saben. Sin pagar a nadie. Sin pagar a nadie. Yo no he pagado a nadie. Sin pagar a nadie, exactamente. Es que tengo familia grande en México. Vale. Bueno, perfecto. Las no pasa familias nada. en México somos muy extensas. Gracias, sí, primos, tías, tíos, etcétera. Primas. A la gente a la que le debes dinero también te ha escuchado para ver si Claro, para ver si no los estoy cobrando en línea, ¿no? Eso es, vale. Pruebas aparte. Esto parece que esto es más serio de lo que parece. Claro. Entonces, pues recordarles que estamos en todas las plataformas de streaming, Deezer, en iTunes, Apple Podcast, estamos también en la parte de Spotify, estamos, por supuesto, en la plataforma de iVoox, eso es importante también que lo sepan, y en un montón de plataformas más. Entonces, Tónica Replicante en su toma 2, su episodio número 2, pues el día de hoy vamos a hablar de eso justamente que acabas de mencionar, mi querido Javi. Y yo creo que sin dilatarnos más, venga, es que luego nos momento enredamos. para platicar de un clásico, 1941, El Halcón Maltés. Come closer. I want to talk to you. I'm going to tell you an astounding story. The story of the Maltese Falcon. Sí, señor, porque es una de esas películas que lo comentábamos el otro día, tiene una revisión un poco regulera. Yo no voy a decir que me ha decepcionado después de verla después de mucho tiempo, pero sí que es verdad que me da la impresión de que ha envejecido un poco regular. Vamos con los datos. 1941. A mí lo que me alucina es que es una película que empieza a rodarse el 9 de junio de 1941 y se estrena el 3 de octubre. O sea, ¿para qué vamos a andarnos con postproducciones y demás? Esto echando virutas, que decimos aquí. Además, se rodó prácticamente de manera cronológica, que es como ya no se hace prácticamente nunca, tampoco. Desde el principio hasta el final, con alguna modificación, pero eso tú que has dirigido, sabes lo difícil que es eso. Claro. Una película de la Warner que iba a ser protagonizada por George Raft, que es un tipo que estaba mucho más era mucho más famoso que Humphrey Bogart, su protagonista actual, pero que se negó, no se presentó al rodaje, todos lo despidieron y contrataron a Humphrey Bogart. Es la primera película de muchas cosas y aquí es donde está su gran valor, si quieres lo comentamos. La primera película que se considera como cine negro propio, por toda la, digamos, atmósfera que tiene la película, que es de cine negro. Claro. También es la primera película de John Huston, que es un director afamado de grandísimas películas. Seguro que tendremos tiempo de repasar alguna más aquí en este espacio. Y es el primer gran papel protagonista de Humphrey Bogart, que después, al año siguiente, hizo una que se llama Casablanca, que no sé si te suena. Hombre, tú dirás. Pues es Claro. su primer gran papel protagonista de Humphrey Bogart. Ahora vamos, si quieres, con el argumento y demás, pero así, de estas 3 primeras veces, ¿con qué te quedas? 600 years the Falcon has carried the mystery of a fabulous wealth under its grotesque wings. I could tell you 1,000 tales of the men and women who have hunted. A mí me parece que
efectivamente, lo hablábamos fuera del aire y hace unos días. Es una película que cuando la he vuelto a ver muchos años después, me da la sensación de que carece de algunas cosas, pero sigue siendo muy potente en otras. La historia me parece interesantísima, ya hablaremos de ella, pero el hecho de que se haya hecho con tanta velocidad, ¿no? Está claro que a la Warner le interesaba sacar esta película. Está claro que también a Mr. John Huston, pues lo ponen a dirigir como lo echan al ruedo, ¿no? Su primera película. Claro, ¿no? Entonces, es como un poco la maquila de Hollywood estaba como, pues vamos a sacar esta película como sea. No sé si realmente le estaban apostando mucho, ¿no? Pero recordemos también un antecedente histórico importante. Hay una tensión absoluta en el mundo porque pues está la temporada de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también ahí hay un tema con la parte de la producción de películas, ¿no? Se estrena justamente en el 41 y entonces estamos en este periodo que está como muy convulso el mundo, ¿no? Entonces ahí hay un tema interesante. Entonces, de esos factores, a mí el que me llama más la atención es la rapidez y la forma en la que se hizo, que se haya hecho de manera cronológica, pues tiene que ver con que hay un montón de dinero, ¿no? Porque rodar de manera cronológica implica normalmente o por lo regular, pues una erogación de recursos importante, ¿no? A mí me gustan muchísimo varias cosas. La primera, es una película que está rodada en interiores reales, no en decorados. ¿Eso qué Sí. significa? Que los techos son bajos, que la iluminación es muy fastidiada, muy difícil, y en unos tiempos en los que dices tú de precariedad o de vamos a hacerlo todo rápido, que hay que animar a la gente, que estamos en guerra, me parece que tiene un mérito terrible. Es una película que además John Huston la dibujó toda completa. Hizo un storyboard desde la primera secuencia Sí. hasta la última. Lo cual, eso ya dejó de hacerlo en el resto de películas porque a lo mejor pensó que era demasiado trabajo. Pero me parece que es también un pionero en ese sentido, aunque ya se dibujaba lógicamente los planos, como dice, empezó, creo que fue Alfred Hitchcock el que introdujo eso en Hollywood, pero me parece que también es digno de consideración. Y luego, que estamos hablando de un director que era un guionista, digamos, afamado y que se apuesta por una historia que era original de Dashiell Hammett, que se convirtió en novela, pero que era una historia que aparecía en los periódicos, o sea, era una historia de un detective privado, Sam Spade, que aparecía en los periódicos y que apuesta por ella para Sí. dotarle y convertirla en el referente de un género nuevo. O sea, es que estamos hablando de la primera representación de un género nuevo que, fíjate tú, sí ha pasado a la historia. Sí, y además hay otro, hablando de la novela que lleva además el título homónimo de Maltese Falcon, ¿no? El halcón maltés. Hay algo que me parece muy curioso. Fíjate que ya se había llevado antes al cine. Uh -huh. Ese dato me parece bien interesante. Se había llevado al cine dos veces antes, en el 31 y en el 36, pero pues definitivamente la de John Huston pues tiene esta peculiaridad y esta magnificencia de convertirse en esto, ¿no? Ni más ni menos que la primera película de cine negro que cumple con todos los requisitos del género cinematográfico como tal, ¿no? Y definitivamente pues hay algo que le ha valido su preservación a lo largo del tiempo, que ha sido tanta su influencia y la forma en la que se ha posicionado en la mente de los cinéfilos y del público en general, que en 1989, ni más ni menos que la parte del gobierno de Estados Unidos, bueno, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y la designan, ¿no? O la consideran como de un valor cultural, histórico y estéticamente significativo, ¿no? Digno de preservarse en la National Film Registry, ¿no? Entonces, ahí son cosas interesantes, ¿no? Hablando de los datos como tales. Pero bueno, pues hablemos de qué trata, ¿no? El halcón maltés, cuéntanos de qué trata.
Argumentalmente es una película extraordinariamente sencilla. Es una historia de la codicia del ser humano que busca una estatua, en este caso de un halcón, que procede de los templarios de la Orden de Malta, que supuestamente le fueron a regalar al emperador Carlos V de España y que al final pues desaparece y la tienen que recuperar, etcétera, etcétera. Es curioso porque hay un error histórico en lo que es los títulos del comienzo de la película, porque los americanos que no tiraban de Wikipedia ni, ni de Claro, estas cosas tuvieron algún pequeño lapsus con ello, confundieron la Orden de Malta con otras cosas, pero bueno, en definitiva estamos hablando de algo, un objeto muy codiciado, claro, que hay que recuperar y que una mujer eh, estupenda, Mary Astor, contrata a Humphrey Bogart y a su socio, a Sam Spade, la ficción, para que localice en primer lugar a alguien que ha desaparecido. Entonces, Humphrey Bogart se encarga su socio del asunto porque se siente atraído por la mujer, por Mary Astor, y al final el socio de Humphrey Bogart desaparece. claro. Es asesinado. Me resulta curiosísimo que a los 5 minutos de película ya había desaparecido el socio de todas partes. Le había quitado los carteles donde ponía y entonces ya era Spade Claro, solo por todas partes. Era muy curioso. ¿No? Tiene cosas muy curiosas la película. sí, Entonces aparece una trama de matones que quieren hacerse a cualquier precio con este halcón maltés. A Sam Spade, a Humphrey Bogart, le toca lidiar con una mujer por la que se siente atraído, que es el personaje de Mary Astor, con dos macarras que además quieren hacerse también con el preciado botín, y con la policía que está detrás también de toda la situación de la investigación del asesinato del compañero. Puede ser muy complicado de explicar, pero es tan sencillo que asusta, y lo bien que queda todo en pantalla, y además, ya te digo, rodado de manera cronológica, lo cual no deja de tener muchísimo mérito. yo creo que aquí lo interesante es que efectivamente el argumento es tan sencillo que vuelve muy, muy, muy interesante todo este misterio, ¿no? Que está en torno a este halcón, que además era, pues eso, ¿no? Una joya muy preciada, ¿no? Que además estaba también con un tema llena de diamantes y una cantidad importante que se le va generando de elementos de valor, ¿no? Y entonces toda esta parte que tiene que ver con efectivamente la manera en la que John Huston hizo pues la adaptación de esta novela, pues le valió también que estuviera nominada, ¿no? En los Oscars de 1942 a Mejor Guión Adaptado, por ejemplo. También estuvo nominada a Mejor Película, ¿no? Pero bueno, no pasó de ahí, y creo que, si no me equivoco, también tuvo Mejor Actor de Reparto Sí. a este Sidney Greenstreet, que se llama. Entonces, son datos muy interesantes, ¿no? Que definitivamente hicieron que crecieran juntos, ¿por qué no decirlo? Humphrey Bogart y el mismísimo John Huston, ¿no? Ahí hay un tema muy, muy circunstancial, ¿no? Que los une en esta película. Me gusta mucho el hecho de que Humphrey Bogart en esta película, luego se ve en Casablanca, se ve en más películas, pero en esta película se le nota perfectamente que es un animal cinematográfico, ¿vale? No necesita besar a una mujer para derretirla con un aspecto físico que dices, bueno, este señor no tiene tampoco, no parece que esté en el paradigma de alguien que sea sexualmente interesante para una mujer, ¿no? O para un hombre, quién sabe, pero porque además hay dos personajes que son homosexuales encubiertos en la película, que se nota mucho, Claro. pero está totalmente encubierto en lo que es el guión, bueno, dejó pasar en la versión original, se nota un poco más. Pero hablamos de un animal cinematográfico en todos los sentidos. Primero, en su dicción. Es un señor que habla rapidísimo, Sí, pero que se le entiende perfecto. perfectísimamente, perfectísimamente. Vocaliza, tiene una dicción absolutamente espectacular, con el sonido de la época que no es el de ahora también, incluso esto Claro. lo desconozco, pero había muchas películas que se redoblaban después. Pero es una dicción espectacular. Y luego tiene una manera de moverse, de desenvolverse en la escena, que es que acapara la atención con respecto a él en todos y cada uno de los planos en los que interviene, que es algo que es muy difícil de conseguir. Claro, que además la parte de la interpretación de Humphrey Bogart, pues ha hecho, ¿no? En la historia del cine se han sacado algunos frames, ¿no? De él que prácticamente
está como posando, ¿no? Pero en realidad se le ve que flota en la escena, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. hay una cualidad efectivamente de Humphrey Bogart que es definitivo la parte de la interpretación que pues, le valió pues una gran trayectoria en Hollywood, ¿no? Entonces, El Halcón Maltés pues cumple con todos los requisitos del género de cine negro, ¿no? Hay un Sí, 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 robo, sí. hay algo que aclarar, hay asesinatos, hay estas iluminaciones llenas de claroscuros, ¿no? Eh, esta parte que mencionas a nivel de dato me parece muy relevante que se haya hecho en interiores naturales, o sea, no en un estudio, no en un set de grabación como tal, sino pues en casas, oficinas, etcétera, etcétera, le da un toque de una atmósfera lumínica muy, muy propia del género, pues ni más ni menos es esta película la que inaugura este género, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego dos cosas para terminar, que tenemos mucha plancha, que decimos por aquí. Sí, Y tengo un actor aquí que aparece en esta película que es para mí uno de mis favoritos, que es Peter Lorre. Bueno, aquí le llamamos Peter Lorre, no sé si es Peter Lorre, ya esto ya me ayudas tú más con el inglés. Me parece un actor fabuloso. Este sí que era capaz de interpretar cualquier cosa. Si tuviera que interpretar una mesa, la interpretaba también y le quedaba fenomenal, ¿no? Me parece un actor estupendo. Aquí hace un papel maravilloso de un mafioso que quiere conseguir el halcón, tiene un porte muy amanerado, pero que tiene los arredros suficientes como para no achicarse ni achantarse ante nada. Me parece que hace un papel fabuloso. Y luego tengo también, que esto es buenísimo, cotilleos. O sea, estas películas sí, eran fuente de cotillos. Mary Astor estaba liada con John Huston. claro, Los dos estaban casados. Y sí, también fue muy curioso porque antes de que Bogart estuviera con Lauren Bacall, estaba con Mayo Method, que estaba en el set de rodaje porque no se fiaba de su marido. claro. y, y entonces, y eso que decía que Humphrey Bogart, hasta que conoce a Lauren Bacall, no tiene muchas relaciones con sus compañeras o eso dicen, de reparto, pero su mujer no Eso se fiaba dicen, mucho. ¿no? Eso dice. Su mujer no se fiaba mucho de él y estaba allí todos los días en el rodaje. Esos apuntes de Crónica Rosa que también gustan mucho, me parecía interesante. Fíjate qué curioso porque durante los años 30, justo que es cuando, pues, a ver, el periodo del cine negro como tal, pues está comprendido históricamente, se habla que empieza, ¿no? Hay como un periodo previo a los años 40, que es prácticamente con esta película, pero bueno, finalmente los teóricos, la gente, los historiadores, la gente que sabe de esto, pues dice que va, ¿no? Del periodo de los 30, o sea, estas 2 décadas, de los 30 a los 50. Entonces resulta muy curioso porque justo en la prensa de la época, cuando se hablaba del cine, pensemos que el cine apenas tiene pues 4 décadas de existir, ¿no? O sea, no Sí, estamos hablando del teatro, no estamos hablando de danza, no estamos hablando es un arte que es relativamente joven, ¿no? En los 30, pues efectivamente tendría 30 y piquito de años, ¿no? Pero en esa época la prensa justamente lo que mencionaba era esto, ¿no? O sea, estos chismes, estos cotilleos, ¿no? De la farándula, y que la pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado al día de hoy? O sea, ¿cuántas cosas seguimos viendo de eso, ¿no? dicen, y no les falta razón, que los actores y actrices de ahora de Hollywood no tienen nada que ver con el glamour que desprendía toda esta gente. Y era en parte también quizá por eso, porque tenían un coro de periodistas alrededor que se encargaban de ensalzarles cuando hacía falta y de hundirles en la miseria cuando hacía falta. De hecho, este papel de Humphrey Bogart lo consigue porque estando en la Warner absolutamente apartado y sin contar mucho, va a un programa radiofónico de una de estas mujeres encargadas de ensalzar con cotilleos y demás a los actores y actrices, y es gracias a esa entrevista en la que Humphrey Bogart vuelve a estar otra vez en el candelero y y le contratan para esta película, aunque es verdad que John Huston prefería a Humphrey Bogart. Lo que ocurre es que en el sistema de estudios de antaño, el actor que estaba por contrato tenía la obligación prácticamente de ir a donde le mandaran, sin Claro, poder de decisión. Eso no pasó con George Rath, que ya te digo que se negó a hacer esta película porque entendía que no era adecuada para él y como quiera que era la estrella del estudio, una de las estrellas del estudio, pudo elegir.
pero Humphrey Bogart después de esta película hace películas maravillosas como Casablanca y hace auténticos petardos Sí, terribles son unos bodrios, ¿no? porque era lo que le tocaba como actor del estudio. Claro. Pues el Star System dio muchísimo de qué hablar, sigue dando de qué hablar, Sí, ¿no? sí. Es algo que no sé si la condición de cotillas, de chismosos, siga formando parte de la humanidad en los siguientes 50 años, no lo sé, yo creo que sí, esta parte. Sí. Hay muchas películas que recogen eso. LA Confidential, que es una película maravillosa, está el hilo argumental fundamentado en esto que hablamos, de Claro, actores que se encargan de destrozar la carrera de periodistas que se encargan de destrozar la carrera o ensalzarla de actores y actrices. O sea, que bueno, esto es así. Y luego, permíteme que recomiende el libro, que es maravilloso, el de Dashiell Hammett, que tiene un final sí. diferente a lo que es la película, pero yo lo recomiendo porque lo leí hace muchísimos años también y recuerdo que me gustó muchísimo. Eran historias publicadas en prensa, creo que pues no sé si en el New York Times o en algún periódico, que se compilaron y se convirtieron en novela, porque el señor Hammett, que era jovencito cuando lo publicó, pues y además que le fue muy bien, porque ya te digo que ya dijiste tú que hicieron varias versiones de ella, las dos primeras eran horribles, la segunda sobre todo creo que no tenía nada que ver con lo que era la película, o sea, lo que era el libro, y ahí está, La Coma Maltés de 1941, una película, la primera de muchas cosas, como decíamos antes, y que bueno, ha Claro. envejecido regular. Sí, cuando la vuelves a ver hay algo que dices, yo la primera vez que la vi me encantó, debo decirlo, la volví a ver muchas veces después, me seguía gustando, pero dejé pasar como un periodo de más de 10 años, la volví a ver después de 10 años y dije, hay algo que me queda de ver, pero bueno, sigue siendo una joya, ¿no? Una joya cinematográfica y definitivamente pues sigue estando en el top 10 de la AFI, por ejemplo, ¿no? En las películas de misterio. Y pues la AFI es la American Film Institute o el Instituto pues norteamericano de cine, ¿no? Entonces, pues es interesante. Pero bueno, estamos hablando de El Halcón Maltés, ahí está la recomendación, el libro, por supuesto, se puede conseguir. Y pues hay una cantidad importante de libros, ¿no? Que hablan también Uf, de muchísimos. esta cinta, que seguramente se pueden ahí conseguir en línea, en impreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Sí, sí, bueno, sí. Ujú. vamos a despedir a John Huston por el día de hoy y pues pasemos a la siguiente parte, que es... ¿Quieres recomendaros una serie? Me han dicho, ¿no? La pasada semana recomendé yo una, la sigo viendo todavía, la de la novia gitana, que me está gustando, ya te digo, mucho, y creo que vas a recomendaros algo un poco más profundo. He tenido la oportunidad de ver un capítulo y la verdad es que tiene buena pinta. One thing that was very telling that Bob said, he said, all my life I've had more money than I could spend, and it didn't make me happy. She talked on the telephone with her husband, then she vanished. The Jinx, que en España le pusieron el gafe, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicar para quienes nos sigan en otros países, alguien a quien le dicen el gafe es alguien que es como de mala suerte, ¿no? El que trae mala suerte, o ¿cómo lo podrías definir el gafe? Sí, 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 el cenizo. Aquí usamos la palabra cenizo, que es aquella persona que trae mala suerte en torno a sí, porque las decisiones que le llevan a él y a los que le rodean a situaciones muy malas. Pues de esto que te montas en una atracción y se estropea, o que sales a la calle y lleva un mes sin llover y de repente se pone a llover y no llevas paraguas. Pues esas personas que traen, se supone, mala suerte en torno a ellas, que yo particularmente no creo en ello, pero no sé que sí. Claro, pues así le pusieron, fíjate qué curioso que le hayan puesto el gafe en España, y pues es una traducción más o menos literal de Jinx, ¿no? Y entonces, pues cuenta esta miniserie en 6 episodios, algo muy particular, la vida, fíjate qué curioso, el nombre original en realidad es The Jinx, la vida y muertes de Robert Durst. Robert Durst es un hijo de una familia pues muy, muy poderosa, de una familia neoyorquina, ¿no? Esta gente que tiene pues una cantidad impresionante de inmuebles, estos rascacielos, ¿no?
con mucho poder, con una cantidad importante pues sí, de plata, hay que decirlo, eso es importante porque de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es la oveja negra, ¿no? El Mr. Robert Durst, que además esta serie, pues también creo que no lo he dicho, pero es una historia real, está basada en una historia real. O sea, esto realmente ocurrió, los asesinatos los perpetró este hombre de una manera muy cruel, ¿no? Y tardaron muchos años en meterlo a la cárcel, en que pudiera, pues, de alguna manera resolverse los casos, y aquí es la importancia de por qué la estoy recomendando. No es ningún spoiler porque en realidad la vida de Robert Durst de eso ha ido. De hecho, pues prácticamente acaba de fallecer, falleció en la cárcel, ¿no? Pero aquí lo interesante es que esta miniserie empieza cuando encuentran en la bahía de Galveston, en Texas, trozos de un cadáver, ¿no? La policía empieza a investigar, van siguiendo la pista y de repente se encuentran con este multimillonario, ¿no? Y que es hijo, pues, de una familia, pues, con mucho poder en Estados Unidos, y que de alguna manera eso ha sido como muy desconcertante para la policía porque les meten unos dilemas muy interesantes. Sí. Entonces, la serie tiene unas cuestiones muy particulares. La serie se genera, qué curioso, porque Robert Durst, que sin duda es un psicópata, ¿no? O fue un psicópata, vio una película de Andrew Jarecki, el director, que hizo una cinta que se llamó Todas las cosas buenas, ¿no? Donde está Ryan Gosling y Kirsten Dunst, ¿no? Estos chicos Hollywood tremendos, son los protagonistas. Está inspirado en la historia de Andrew Jarecki y su primera mujer. O sea, de repente, la mujer de Robert Durst desaparece, ¿no? No se sabe nada de ella, no se sabe nada de su paradero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, Robert Durst ve la película, ojo con esto, y él es el que contacta a Andrew Jarecki y le dice, te voy a contar mi historia, la historia de verdad, para que sepas de qué se trata esto, ¿no? Esto de lo de la desaparición de mi mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya a partir de ahí, en realidad, la serie pues va dando unos vuelcos muy importantes. Evidentemente, aquí estamos ante una serie donde vemos cómo la propia realidad de la película puede influir en la realidad misma, que creo que esa es la virtud más importante. O sea, el gafe de Jinx lo que hace es mostrarnos el poder de transformación social que puede tener el cine documental. A mí me gusta mucho, de lo que he visto, me gusta mucho el formato. El docurealismo ese me parece que está muy bien traído y que no se usa mucho. Y que en este caso, al tratarse de una historia real, de personajes reales, y es una investigación en la que poco más o menos se descubre este señor, por lo que tengo entendido, porque él mismo dice, oigan, que he sido yo, Sí, sí. pues me parece que trabajarlo así me produce mucha curiosidad. Y ya he dicho, lo que he visto de la serie me está gustando precisamente por eso, porque es un formato distinto. Aquí lo interesante, o sea, a ver, la historia de Darst, ¿no? Existe como tal, o sea, no estamos haciendo ningún spoiler. A Ya. este hombre lo meten a la cárcel a raíz de que en el último episodio de esta serie producida por HBO, en el baño, dice literal, he sido yo me cargué a estos, yo los maté. Entonces, aquí el impacto de la serie es definitivamente el nivel de profundidad en las investigaciones y las conclusiones a las que llega el mismo equipo de producción, ¿sí? Que hace que efectivamente les meten un dilema moral muy fuerte,
ellos han estado en contacto con todos los policías que lo estuvieron investigando, y entonces llega un momento en que le dicen, a ver, ¿qué ocurre con esto? ¿No? ¿Qué está ocurriendo con este personaje, ¿no? Y eso genera efectivamente pues que lo hayan agarrado. Ahora, hay algunas cuestiones interesantes. Eh, a él, por ejemplo, lo sentenciaron pues hace no mucho en realidad, ¿sí? Porque la serie, estamos hablando que es de 2015, ¿sale? Y entonces, esta serie es en 2015 y ni más ni menos que Robert Durst pues, murió en este año, ¿sí? Pero a Robert Durst, sin temor a equivocarme, pues lo meten a la cárcel, ¿sí? O sea, después del el 14 de marzo, en 2015, lo meten a la cárcel después de que confiesa en esta serie, ¿sí? Y en el 17 de septiembre de 2021, o sea, estamos hablando que, pues prácticamente 6 años Poco más de después, un año, sí. ¿sí? O sea, unos años después ya le dan la condena, lo declaran culpable de asesinato, ¿sí? Y le designan en su penitencia, pues cadena perpetua, ¿no? El 15 de octubre hasta 2021 sale su sentencia, pero pues este hombre definitivamente pues estaba en una situación muy peculiar, ¿no? Y pues muere el 10 de enero de este año. Entonces, supuestamente murió a causa de COVID, ¿no? Y aquí lo interesante es que estamos ante un verdadero psicópata. A mí me llama muchísimo la atención qué es lo que le lleva a alguien que probablemente se libre a decir, no, que no me quiero librar, que prefiero que todo el mundo sepa que he sido yo y morirme en la cárcel a que crean que no he sido yo. Vamos, o sea, es que le lleva a alguien a ser un egomaníaco y un perturbado de manual, vamos. Yo creo que está clarísimo, ¿no? O sea, su perfil psiquiátrico está muy claro y es porque la forma en la que lo toman preso, ¿no? La forma en la que lo llevan a la cárcel es muy ridícula, ¿no? Ya eso ya no lo voy a contar porque ya va a ser un spoiler, pero a ver, la serie vale muchísimo la pena. Es una serie que te mantiene en cada episodio. A ver, yo ya sabía de qué trataba la historia, ¿no? Y aún cuando sabes de qué trata la historia, porque lo interesante es que efectivamente, pues lo meten a la cárcel a raíz de esta serie, ¿no? O sea, esta serie provoca que lo descubran, que lo capturen y demás, pero todo el proceso y todo lo que va ocurriendo en cada uno de los capítulos es lo que merece muchísimo la pena de ser visto. Pues ahí está la recomendación de la serie de esta semana, El Gafe de Jinx. Está en HBO, en la plataforma de streaming HBO Max. Se puede ver. Movistar Plus también la emitió en su día. No sé si está disponible, pero Movistar Plus también la emitió en su día. Lo lanzó y seguramente podrá estar por ahí en algunas otras plataformas, pero bueno, al ser una producción propia de esta gente de HBO, pues en su plataforma propia está. Y pues ya que estamos despidiendo la serie, a propósito del director, porque efectivamente Andrew Jarecki es el que dirige esta producción, él en el 2003 hizo un documental que es impresionante, que ya algún día hablaremos de ese documental que se llama Capturando a los Freedmans. Es impresionante también este documental, por si alguien lo quiere buscar, es muy interesante porque contaré rapidísimo, un día de acción de gracias están los Friedman, ¿no? En su casa, se están preparando para la cena y de repente la policía irrumpe, ¿no? Tal cual la registra de abajo a arriba, ¿no? De pies a cabezas y detienen a Arnold, el padre, ¿no? Y a Jesse, al que tiene 18 años, el Jesse, ¿no? Y entonces salen o sea, una cantidad de periodistas y demás, y tanto el papá como el hijo son acusados de pederastía.
Es impresionante este documental. Pues ahí está, de Andrew Jarecki, estuvo nominado también al Oscar a Mejor Documental en 2003. Eso no se me olvida. Pero bueno, Habla muy bien de la versatilidad de un director que es capaz de grabar, de rodar una película, sí, digamos, de amor o de poca de comercial y de poco arraigo, de poco trasfondo, y que luego sea capaz de hacer un documental tan crudo como este, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. sí, además Andrew Jarecki se convierte, o sea, ni más ni menos que se convierte en un personaje más de la trama, ¿no? O sea, él Sí, sí. sale a cuadro, él está hablando con Robert Darst y es interesante la interacción que va teniendo. En muchos momentos se ve él y su equipo de producción amenazados, no es para menos, ¿sí? Es interesante también la incursión que tiene la familia. Y bueno, algo que simplemente remarcar, ¿no? De los personajes como Robert Durst, ¿no? Que hay ahorita muchas series y que están tratando pues volver a revisitar estas historias de estos psicópatas, ¿no? Algo que es muy característico es las infancias tan crueles que han vivido todos estos personajes, ¿no? Está Dahmer en Netflix, está Sí. pues las cintas de Ted Bundy, ¿no? En fin, Sí. Sí, hay pero esto, y lo hablaremos también un día con más calma, pero yo creo que pecan de lo mismo que hablábamos la semana pasada. Decíamos que Asbestas, por cierto, hablamos de ella y la nominaron a 17 Goyas, ¿eh? Al día hay siguiente. nada más, Ahí está. humildemente. Ya era de esperar. Que Claro, coincidimos en que a Asbestas le sobra un pelín de metraje, en torno a 20-25 minutos, y claro. también estas series que dan para 3 capítulos, ¿por qué demonios me lo tienen que contar en 6? ¿Sabes? Si la Eso, serie da para 3 capítulos, cuéntamelo en 3 capítulos. No claro, me regales 3 capítulos de nada, que cuando era niño mataba pajaritos, que eso no me interesa. claro, ¿Sabes? Entonces, cuéntame, decir, vete al meollo de la cuestión desde el principio, ¿no? No me hagas perder claro. el tiempo, ¿no? Y es un poco, y pasan muchísimas series, en las buenas, en las malas, en las regulares, en las comerciales, en las de ensayo, en todas. Pero bueno, ya hablaremos un día con calma de eso. Vamos Así es. con 5 lobitos. He visto muy pocas películas que tenga tan poco que ver, ¿cómo se llama la película? Con lo que es luego el meollo de la cuestión. Claro, Eh, Cinco Lobitos es una película que a mí me ha impresionado muchísimo. He leído sobre ella 2 términos que me han llamado mucho la atención y que yo los asumo sí, como el resumen perfecto. Es una película naturalista y una película realista. sí, Es la realidad más cruel y más pura y dura con la que se puede encontrar una mujer de mediana edad que acaba de dar a luz, que tiene problemas para asumir su maternidad y que además tiene que cuidar de repente de su madre, que tampoco está en la mejor condición, ¿no? claro, Eso es básicamente el argumento, que es tan sencillo que asusta, pero el tránsito desde que la protagonista prácticamente da a luz hasta el final de la película es una carrera de obstáculos en la que los actores vuelven a estar otra vez estupendos, que es lo mismo que pasa en Asbestas, sí, y no se puede contar de una manera más sencilla, con más cariño y con más naturalidad una historia tan cruda como la que nos cuenta Alauda Ruiz de Azúa, que además es la propietaria del guión y que es su primera película. O sea, que ahí está. Me dan los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¡Ay, tafita, que se te va a caer! Cojo la maleta y aquí os quedáis. ¡Que se vaya! No sé qué vamos a hacer sin ti cuando no esté ese Begoña. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que... ¿no lo habéis pensado? esta película ha sido todo un fenómeno acá en España. Ha tenido más de 130,000 espectadores, ¿sí? Es un número importante y eso pues habla de que es una película muy impactante. Es tan sencilla, es un drama tan bien cuidado, construido, como lo has dicho, de manera realista, en el que efectivamente, hablábamos antes de empezar la grabación de este episodio 2 de Tónica Replicante, que efectivamente ni siquiera te das cuenta si hay música o no. Y si la hay, es muy pequeña, ¿no? 11 nominaciones. ¿Qué te parece? En Asbestas es muy importante la música, que lo hablamos también. Y sin Claro, embargo, aquí prácticamente pasa desapercibida. De hecho, yo me doy cuenta de que hay música al final, en los créditos, lógicamente, que es una música muy ligera, muy
muy bonita también y que enlaza muy bien con la historia. Pero la vemos solo la escuchamos solo al final. Me parece esta una película que ya te digo, me parece realista, me parece naturalista. Me parece que los 11 Goyas están más que justificados, sobre todo porque los más importantes, que son mejor película, guión y dirección novel en este caso, está nominada. El de dirección novel prácticamente cuentan con que se lo va a llevar. La mejor película tiene que competir con Alcarrás, que es la representante española en los Oscars, tiene que competir con Asbestas, que es una gran película, y con alguna más. Sí. Pero a mí es una película que me ha gustado muchísimo por lo sencilla que es. Y los actores y las actrices están muy bien. Me llamó mucho la atención que, bueno, hay un bebé en toda la película, que son 8 niños los que interpretaron a ese bebé. Tiene que ser terrible trabajar con bebés tan pequeñitos. Claro. ¿Y qué les pides a pues que hagan lo que quieran, ¿no? Porque cuando la protagonista juega con el bebé, entiendo que al bebé no le puedes decir, pues juega así, juega ya. La actriz, que es Laia Costa, que está estupenda. Sí, brutal, Brutal, porque además es que yo creo que hay un momento en el que dice, este es un día de mierda, como lo fue ayer, como lo será mañana y como lo será el siguiente, vaya mierda de vida, que dice en un momento. Claro. Y es que empatizas muchísimo con ella, porque no termina de hacerse cargo de la maternidad. Su pareja tiene que trabajar y la deja sola, pero es que resulta que ella tiene que ir a ver a sus padres, al final tiene que cuidarlos también, porque sus padres están mayores, o sea que es una mierda de vida. La mujer no puede ni trabajar, no puede dormir, bueno. Pierde su trabajo, de hecho, tiene que Pierde su dejar su trabajo. vida. Sí. Yo creo que si lo piensas un poco, es Cinco Lobitos, es una película que habla sobre las ausencias, justamente. Sí, O sea, sí. La parte de tener que dejar tu trabajo, ¿no? La ausencia de tu pareja, tú que acabas de parir a un chilpayate, decimos en México, un niño, ¿no? Un bebé, ¿no? Hay una situación ahí con tus padres, justamente, pues, de el proceso natural de la vida, el envejecimiento, la enfermedad, etcétera, etcétera. Y efectivamente, yo creo que es un debut poderosísimo, es un poema pues a los padres también, ¿no? Hablo en plural, ¿no? A la madre, al padre. Es una forma muy interesante de cómo la ausencia se va volviendo cada vez más presente, ¿no? Por muy patético que pueda escucharse esto, pero la ausencia va ganando terreno a lo largo de la película. Sí, es una Y mujer, sí. definitivamente, pues hay un tema también ahí interesante, ¿no? El único pero que yo le pongo y que sí te lo decía en algún momento, los actores están impresionantes, ¿no? Definitivamente la mamá está espectacular, pero a ella tengo el problema de que no le entiendo. La adicción no la entiendo. Es espectacular la actriz, ¿eh? Susi Sánchez se llama. Es espectacular la señora, tiene una interpretación brutal, pero me cuesta trabajo entenderle. De repente también hablan en euskera, ¿no? En vasco, porque la película pues tiene como el lugar, ¿no? Paraje donde se lleva a cabo un pueblo costero del País Vasco, pero de repente ese pero sí se lo pongo, ¿no? De repente me cuesta mucho trabajo entenderle a lo que dice la señora. El sonido directo en películas y en series es muy fastidiado, tú lo sabes bien. Claro. Y aquí en España es un caballo de batalla que tenemos. Y ese es un problema que no tiene Asbestas. Porque Asbestas tiene gallego, castellano, francés y se entiende perfectamente. Perfectamente. Claro. Entonces, yo entiendo que es una cuestión de pasta. Aquí más dinero pones, mejores equipos para recoger el sonido tienes y más posibilidades hay de que todo se escuche perfectamente. A mí sí me fastidia un poquito el que se me quedan palabras colgadas. Depende de con quién veas la película y dices, bueno, pero si no te has perdido nada, si se entiende, ¿no? Pero es que yo quiero escuchar cada una de las palabras que dicen los actores. Son estas manías que llegan también con edad y deformaciones profesionales. Sí, es verdad, es verdad.
Es O sea, verdad, es a verdad. ver, yo tengo un problema que veo una película con mi esposa, ¿no? Estamos viendo la película y de repente es como, si se escucha mal, me dice, ya te estás neurotizando, ¿no? Pues sí, porque yo quiero ver la experiencia de ver una película. Si la veo en el cine, mejor. Si es en una pantalla grande, mejor. Pero el sonido es importante, o sea, es tan importante como la calidad de la imagen. O sea, la imagen es sin duda esencial para el cine, pero el sonido también lo es. Y entonces, por eso, ahí está como mi reclamo, ¿no? A esta película. Eh, en Cinco Lobitos hay estos momentos donde el audio cojea, ¿no? Ahí la película, particularmente con ella, con la mamá. Hay momentos en que no le entiendo nada, ¿no? No sé si también es el acento que trata de Sí, a emular. ver, a mí me pasa, por ejemplo, con una película que me da muchísima rabia es con Amores Perros. Amores Claro, Perros es una película fabulosa, pero yo entre la jerga mexicana, que es muy cerrada de vez en sí, cuando, y que sí, también se nota que tiene problemas para recoger el audio en según qué momentos, me pierdo en muchas palabras. Y he visto la película como 2 o 3 veces y me da muchísima rabia porque todavía hay palabras que no entiendo, ¿sabes? claro, Pero yo lo asumo porque entiendo que es mexicano, compartimos idioma, pero hay muchos vocablos que no tienen nada que ver unos con otros y que bueno, pues son difíciles de entender y de comprender, ¿no? Pero a claro. mí me acuerdo siempre de esto, me acuerdo siempre, por ponerte un ejemplo de una película no española, porque de española te podría decir un montón que a mí me las deslucen un poco. Fíjate que hay un problema recurrente justo en la parte de producir una película. De repente se le invierten millones y millones de pesos o de euros o de dólares o lo que sea a la imagen, ¿no? Ujú. Unas cámaras espectaculares, unos lentes espectaculares, ahora miles de K de resolución, etcétera, etcétera. Y pareciera como que el audio es como se va relegando, ¿no? Incluso el equipo de audio a veces es una persona que va cargando el micrófono, Sí, la grabadora, el cable, ¿no? A veces cuando hay presupuesto hay un microfonista, una persona que se encarga del cable, otra que se encarga de... Pero el equipo de audio, el departamento de audio en locación, en rodaje, a veces no llega a más de 3 o 4 personas. claro. Y el Mira, uno, equipo de cámara puede haber 20 personas. sí, mira, uno de los mayores genios que ha tenido el cine español, que es Berlanga, que tú has visto muchas películas suyas también, Sí, sí, sí. doblaba las películas, porque él no podía concebir que el audio no se escuchara como él quería. Entonces, Claro, doblaba las películas y hay veces que se ve, porque claro, había muchísimo de improvisación en las películas de Berlanga y luego los actores tenían que poner su voz sobre la improvisación que hicieron. Y hay veces que era claro, difícil saber qué es lo que habían dicho, entonces se nota en el doblaje, o sea, en doblar la película volvían a reinterpretar otra vez los personajes que habían ya interpretado en el rodaje. claro. Pero Berlanga entendía que prefería eso a que no se escuchara como debía escucharse. Es Bueno, una tenía decisión una percepción distinta. muy sabia la decisión de doblar. A veces hay que hacerlo. Y también es cierto que la gran cantidad de películas, sobre todo Hollywood, tiene una necesidad imperante por doblar las películas, aunque tengan buen sonido directo, ¿eh? Eso Claro. lo Eso sé. aquí lo solucionamos porque como aquí en España las doblamos todas, también Claro, tenemos el oído mal acostumbrado. Nosotros vemos todas las películas norteamericanas dobladas al castellano, con lo cual ese claro. problema de audio no lo percibimos, que probablemente lo tengan también en algunos casos, Sí, pero nosotros no seguramente. lo notamos. ¿Por qué? Porque está doblada al castellano, entonces escuchamos la voz nítida del doblador. Y eso es lo que pasa Exactamente. muchas veces. Ese es un problema con el sonido directo. Bueno, pues vamos a despedirnos. Ya prácticamente Sí, estamos sí, sí, estamos que despidiendo. ya terminamos. Que los Goya, yo no sé cómo lo ves, pero hay quejas porque dicen que siempre se trata lo mismo, que siempre se nominan a las mismas películas, el mismo tipo de películas y tal, pero es que esto es como las generaciones, no se Claro, puede elegir lo que viene, si es bueno, malo o regular, ¿no? Ya está. Aquí en España hay mucha facilidad para el director novel, entonces los directores noveles tienen a su disposición una buena cantidad de dinero para hacer sus películas. Otra cosa es que luego sean capaces de hacer la segunda, que ese o es el la tema. tercera, O la en tercera, o la muchos de tercera, los la tercera. casos, ¿no? Pero lo que hemos visto, Asbestas y Cinco Lobitos, son dos películas estupendas. Tengo muchas ganas de ver Alcarrás, que no la he visto todavía, y Claro, las nominadas, pero estas las he visto. Estas dos me han gustado mucho, las dos, la verdad. habrá que ver a Alcarrás, sin Ujú. duda. Y hay otra que tengo ganas de ver también, que es la primera película de Mikel Gurrea, es la de Suro, que también está en cartelera. Y bueno, Cinco Lobitos, no lo dijimos, está en Filming,
Eso es importante. En Ujú. Filming se puede ver. Y ¿Ya no está en cartelera? ¿No está en ya? cartelera seguramente la van a volver a poner ¿Mm? por estas nominaciones, pero bueno, se puede ver en Filming. Está también en HBO, Ujú. en esta plataforma, y no dudo que pronto pueda estar en alguna Yo la he otra. visto en Movistar. En Movistar la tienen también. Ah, pues en Movistar ahí está también. Y pues habrá que verla quien guste. Ahí están las recomendaciones. 5 lobitos, 11 nominaciones en la 37ª edición de los premios Goya, que será en el 2023. Bueno, vamos despidiéndonos. Ok, pues ha sido un placer, la verdad. Llevamos 2 de esta tónica replicante. Hoy con el halcón maltés, que tú sabes que, se me ha olvidado decírtelo, le iban a llamarle la gente de San Francisco. Menos mal que Qué bueno. en una de las pruebas con público dijeron que ese nombre no funcionaba mucho y lo No, cambiaron por el halcón maltés, que no era nada más que poner el nombre de lo que era el libro. Que ¿para qué me claro. vas a andar cambiando el ¿Qué le vas a nombre? cambiar el nombre? Que eso ya hablaremos en otra tónica replicante de los nombres, de los Sí, títulos, sí, y cuando pasan de un país a otro, las barbaries que se cometen. correcto. A ver, 5 lobitos tiene, cuando ves el título no lo entiendes, pero después cobra sentido. Sí, puede ser desde una película de terror de estas nuevas horribles Sí. a una historia, no sé, hasta sensual o lo que es. Al final, que no deja de ser una canción que le cantas a un bebé para intentar tranquilizarlo. Lo que pasa es que Claro. yo creo que la protagonista se lo canta a sí misma para intentar llevar un Para poco de paz a calmar, su vida, claro, para a su vida tratar de interior. La mujer apaciguar su vida. está estupenda. Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, que es un actor que a mí me gusta muchísimo también. Están muy bien. Bueno, querido, que hasta Pues, aquí el 2. Ya hay que pensar en el acabamos 3. con el episodio 2. Vamos a dejar un poco los dramas y vamos a ir con una cosa un poco más alegre, ¿no? Ya vamos Claro. pensando, digo. Sí, vamos a hablar algo más alegre, mucho más amable. Un abrazo, gracias a todos por estar ahí, de verdad, saludos del gran Beto Zúñiga, que es el producer de todo esto y del que les habla Javier Andrés. Hasta la próxima tónica replicante. Hasta pronto, gracias. Tónica replicante. Replicante.